Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias. Gracias por haberse esperado. Muchas gracias. Pero hoy el tráfico en San Salvador es bien fuerte. Bien. Nos vamos incorporando. Esta tarde vamos a hablar de la dinámica que se va a llevar a cabo la próxima semana del foro que ya se nos ha venido pues encima. Si ustedes ven la jornalización de las actividades académicas, la otra semana tenemos que celebrar también otro foro, y ese foro se llama Trabajo en Equipo y Liderazgo. Entonces, la asignatura pues le quiere dar estas indicaciones generales e importantes para el desarrollo de los foros participativos. Precisamente del foro Trabajo en Equipo y Liderazgo. Bien, antes de explicar esta... ¿Me ven? ¿No va? No, licenciado. No, Lick, solo lo escuchamos. Sí, estoy viendo que... Bueno, lo que les quiero preguntar es lo siguiente. Si están conservando ustedes los grupos. ¿Están conservando los grupos? O si se han deshecho o se desintegraron. Pero me importa mucho que ustedes conserven los grupos, porque así no estamos en esa, digamos, en esa situación de que vamos a tener que esperar que se vuelvan a integrar y en realidad eso es un inconveniente. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si conservan los grupos. No sé, porque... Sí, Lick. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Entonces... Para este foro, entonces solo están programados, como dice aquí la diapositiva o la pantalla, dice solo están programados el grupo 04 y el 05. Porque en esta asignatura de Sociología Médica 04, solo faltaban dos grupos. Porque los tres, porque como son 5 grupos, ¿no? Los 3 primeros ya pasaron. Solo somos 6 grupos. En la sección 4 somos 5. No, somos 6. ¿En serio? Sí. Quiero ver. Vamos a ver aquí. Pues, entonces, si somos 6, vamos a pasar los 3 restantes. El 4, el 5 y el 6, ¿sí? Serían el día miércoles de la otra semana, sería el grupo 4, el grupo 5, y el viernes sería el grupo 6. Sí, así distribuiríamos. Así vamos a distribuir. Porque en realidad no podemos abusar también del tiempo y es necesario que entablemos una reflexión, un debate en torno a los temas. Así que, bueno, eso es con respecto a los grupos. Pero aquí están las indicaciones. Por ejemplo, ustedes son el grupo 04 y el miércoles 8 de septiembre, como trabajamos de 1 a 2:40,
Entonces van a pasar 2 grupos. Mínimo pasarían 2 grupos. Porque el tiempo nos da para esa capacidad. Y en cambio ya para el viernes sería solo un grupo, porque solo es 1 hora. ¿Verdad? Bien, entonces, como ustedes sabrán, pues hay una dinámica que prácticamente es la misma que se elaboró, que se llevó a cabo en el foro anterior, y para tal efecto, pues cada grupo seleccionará un ponente del tema problemática y el resto del grupo participará dando aportes o contestando cualquier pregunta que del auditorio surja. ¿Sí? O sea, del grupo de la clase de Sociología Médica. Dicha dinámica se entablará mediante la actividad virtual foro, mediante su versión o uso sencillo. La ventaja de proceder de esta forma es que mientras el ponente desarrolla su intervención, a la misma vez se pueden enviar preguntas y respuestas que surjan sobre el tema. 3. Cada grupo seleccionado tendrá el espacio de 15 minutos para el desarrollo de su ponencia. Favor tomar muy en cuenta esta disposición para el logro de las competencias definidas en el programa de estudio y la planificación didáctica definida en el programa y la planificación. Por favor, respetar los términos de los tiempos, ya que este modo de proceder nos permitirá aprovechar al máximo las 2 reuniones programadas de Zoom. La otra disposición también es tomar muy en cuenta el tema problema del foro, ya que nos va a guiar la intervención de cada ponencia. Si ustedes quieren también, pueden relacionar la problemática entre el trabajo en equipo y liderazgo, en el sentido de que son procesos que van de la mano y que los dinamismos a los que le dan lugar en el quehacer de una actividad fundamental, y que para el caso específico nos referimos a la salud. Entonces vamos a ver pues que ahí ustedes tienen que ver cómo cada aspecto, que como es el trabajo en equipo y el liderazgo, tienen su intervención. Aquí un texto se me metió, no sé por qué. Bueno, tanto el trabajo en equipo como el liderazgo son de mucha importancia para todo proyecto universal de repensar la salud de un sistema nacional de salud como es el salvadoreño, hoy por hoy en crisis. Ahora bien, el foro debe destacar las virtudes y la relación de cada proceso específico. Es decir, cuando van de la mano, pero también cuando cada uno, tanto el trabajo en equipo como el liderazgo, desde su objeto de estudio, adquieren autonomía relativa. Todo lo anterior en función de un principio de interdisciplinariedad. Un ejemplo que a nuestro modo de ver puede revelarnos todo lo que hemos venido identificando y señalando en el quehacer en el campo de la salud, y muy recurrente y experimentado en estas sociedades o sociedades como la salvadoreña, son los elitismos gremiales. Muy aferrados a intereses egoístas y que en nada contribuyen a superar los problemas de la presente crisis estructural del Sistema Nacional de Salud y a humanizar la atención a los usuarios necesitados de salud en sus distintos niveles, primero, segundo y tercer nivel. Ustedes saben a lo que me refiero precisamente. Cuando hablo la atención en salud en el primero, segundo y tercer nivel. Ojo con esto. Al final de la actividad se deberá de remitir ahí mismo en el foro un informe escrito en forma virtual, ya sean las ponencias o como ensayo,
en Word por parte de los grupos que pusieron en esta oportunidad. Los demás grupos tendrán que exponer en otras fechas programadas y temas problemas. Con todas las normas de redacción explicadas con antelación por la asignatura de Sociología Médica, sección 04 y 05. Siempre al final de la actividad del foro, el resto del grupo de clase se someterá a un corto. Esta evaluación será a través de la actividad virtual cuestionario y se habilitará 24 horas después de desarrollado y finalizado el foro, como en el primer foro fue. Es decir, el segundo día en que se lleve a cabo la actividad y que finalice y tendrá la duración de 24 horas, según el horario programado de cada sección de Sociología Médica. Y el propósito es evaluar el imperativo categórico de la necesidad interdisciplinaria del trabajo en equipo y liderazgo para las disciplinas científicas de la salud. Esta evaluación forma parte de las actividades evaluadas enmarcadas en el cuadro adjunto en el programa de estudio de la materia. Ojo, por favor. A esta evaluación no se someterán los integrantes de los grupos que participaron en el foro correspondiente. O sea que la gente y los ponentes que van a exponer en el foro no se van a someter al corto evaluado. Solo el grupo de la clase. Las 3 horas académicas que tiene cada sección para las clases serán programadas para el desarrollo del foro conforme al cómo están distribuidas académicamente. Así, Sociología Médica, sección 04, que son ustedes. El grupo 04 y 05 les toca el miércoles 8 de septiembre, de la 1 a 2:40. Y el grupo 6, el viernes 10 de septiembre, de 2 a 2:50 p.m. Entonces, esto es la dinámica que se va a seguir siempre en el foro, que es la otra semana. En el programa, en la jornalización de las actividades académicas, está programado el foro para la próxima semana. Afortunadamente vamos al día, vamos bien con la jornalización, no vamos atrasados, ni mucho menos adelantados. Esta es la dinámica. No sé si ustedes tienen preguntas, alguna inquietud, alguna duda, que la puedan expresar para poder tratarla. Si no las hay, vamos a continuar pues con la clase. ¿Ven la diapositiva? ¿La ven? Sí, profesor. Sí, la ven, va. Bueno, entonces esta es la clase de esta tarde. Siempre vamos a estar trabajando con el valor del mes y esta es la clase en específico. Los estudios sociológicos de investigación. Algo que yo quiero destacar, que la sociología como ciencia y también como cualquier otra ciencia seria, no puede ser posible sin la investigación. Una ciencia sin la investigación se degrada, pierde la calidad de ciencia, inmediatamente se degrada, inmediatamente se desnaturaliza. Entonces, como toda ciencia, la sociología tiene que desarrollar investigación. Ahora bien, que la investigación sea una labor de a tiempo completo, eso es cierto también. Pero por eso es que hay una interconexión de labores en la producción científica. Es posible que ahorita
voy a poner el caso de la sociología. El caso de, es posible que ahorita yo me estoy dedicando a la docencia, ¿sí? A la docencia de la sociología. Pero precisamente en este momento también están realizando investigación otros colegas sociólogos. Y que, bueno, en su momento van a transferir los datos, los conocimientos adquiridos en las investigaciones. Obviamente, su servidor le va a tener que, en otro momento, ya no hacer docencia, sino que también hacer investigación. Entonces, la labor es ardua, la labor es interconectada. Es como ustedes en medicina. Por ejemplo, yo tengo entendido que los médicos, incluso los médicos y médicas, incluso ejerciendo la profesión, hacen investigación. Hacen investigación. Así que desde ya, pues ustedes pues, deben de irse perfilando, no solo como la vocación de médicos de servir a la salud a través de la medicina, sino que también hacer investigación. Nunca deben de descuidar esa dimensión de su profesión. Entonces, igual nosotros en sociología. Bien, por eso es que es necesario que nosotros nos planteemos pues, en esta asignatura que existen pues todo un instrumental, ¿sí? Todo una amalgama. Esta palabrita en los últimos días la he venido utilizando. Hay una amalgama de instrumentos y también de métodos de investigación. Ahora bien, antes de hablar de los métodos de investigación, quiero decir lo siguiente. Resulta que cuando comenzamos la asignatura, ¿se acuerdan que destacamos dos corrientes fundamentales? Dos corrientes teóricas y metodológicas en la sociología. ¿Cuáles son? El estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Ahora bien, vista así la situación, de cada una de esas corrientes se derivan métodos. Así que a continuación vamos a empezar a hablar de los métodos existentes en sociología. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cada uno de ellos ya escudriñando, ¿sí? Viendo las entrañas, vamos a ver qué corresponde a tal o cual escuela sociológica. Bueno, vamos a comenzar con el método comparativo. ¿Sí? Veamos pues qué nos dice el método comparativo. Involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias, así como sus similitudes. Ojo, permite también tener el conocimiento preciso de ciertos fenómenos, instituciones, estructuras y culturas. En este caso, el método comparativo, la importancia de este método estriba en que a través de este método podemos nosotros ir identificando y señalando las diferencias, las similitudes. Podemos ir señalando las particularidades que comparte ante la realidad ciertos grupos humanos o instituciones también. Hay que decir algo. El ser humano es diverso. El ser humano es plural. El ser humano es heterogéneo. Es un ser heterogéneo. Es un ser plural. Es un ser diverso. Entonces, bajo esas tres premisas, debemos de destacar que no todos los seres humanos o grupos humanos específicamente comparten las mismas características.
Claro, somos de la misma especie. Eso nos une. Eso nos une. Pero compartimos también diferencias. Compartimos también rasgos fundamentales que nos diferencian de otro grupo. Así como también pensares, sentires y actuares. También. Así que se vuelve más compleja la situación. Y para ello usamos el método comparativo. El método comparativo en ese sentido pues, nos da toda esa capacidad de ir diferenciando, pero también de ir encontrando similitudes, ¿sí?, entre los grupos humanos. ¿Sí? Entre los grupos humanos. Entonces, vista así la situación, el método comparativo, entonces, tiene su insumo de importancia para poder investigar. Bien, inmediatamente, entonces, resulta que si algo hay que hablar sobre la realidad, si de algo hay que hablar sobre la realidad, hay que hablarlo con datos. Hay que hablarlo con sustento cuantitativo. Resulta que nosotros en sociología o en la ciencia social es válido y es valioso manejar los planteamientos teóricos y metodológicos con datos. Sin datos perdemos autoridad. Sin datos perdemos credibilidad. Sin datos perdemos confiabilidad. Entonces es necesario el método estadístico, el método estadístico comparativo. O sea, es un continuo entre el método comparativo y la estadística, como aquella parte matemática que nos habla de cómo se comporta un fenómeno de la realidad, pero a partir de datos cuantitativos. Esa es la estadística. Entonces, la estadística tiene ahí su legado, tiene ahí su capacidad de poder hacer sinergia, otra palabrita que hay que usar hoy en día, la sinergia, hacer conjunto, ¿sí?, con el método comparativo. Pero, ¿qué nos dice el método estadístico? El método estadístico comparativo mide matemáticamente los fenómenos sociales, lo que decíamos, para analizar sus relaciones y así llegar a generalizaciones. O sea, llegamos pues, partimos de lo particular para llegar a una situación general. Ojo, ¿sí? Ojo, y ahí podemos nosotros ya definir. Eso es lo que quiere decir analizar sus relaciones y así llegar a generalizaciones. Partir de algo bien específico para llegar a algo bien general. Se parte del supuesto de que los datos cualitativos pueden ser convertidos en términos cuantitativos. Ese es otra virtud del método estadístico comparativo, de que no solo habla de cualidades per se, sino que habla de que cómo estas cualidades se transforman también en datos cuantitativos. Un ejemplo. Se dice que en El Salvador, y no lo digo yo, lo dice la DIGESTI, que es la Dirección General de Estadística, ¿sí?, y de encuestas que se hacen para propósitos múltiples. Así, eso quiere decir la DIGESTI. En El Salvador, el 53% de la población son mujeres. El 53% es población femenina. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es el dato cualitativo que inmediatamente lo estoy diciendo en un dato cuantitativo?
¿Puede alguien decirme esto? Voy a repetir. Resulta que en El Salvador, al menos en los últimos 10 años, la población femenina es mayor que la población masculina. Y les voy a dar el dato. El último dato es que el 53% de la población en El Salvador lo conforman las mujeres. ¿Y cuál es entonces la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Pregunto. ¿Sí? Vamos a ver quién puede hacerme la relación entre lo que dice aquí. Se parte del supuesto de que los datos cualitativos pueden ser convertidos en términos cuantitativos. Sería, por ejemplo, la variable que sería el sexo, que es el femenino y el masculino, estamos hablando que es cualitativo, porque es una característica humana, pues. Y el cuantitativo serían los datos del 53% y el 47%. Gracias, compañera. Correcto la relación que usted ha hecho. Entonces, como una variable cualitativa, inmediatamente usted la traduce en algo cuantitativo. Ojo con eso. Y así nos vamos a encontrar con otros problemas, ¿verdad? Con otros fenómenos. Luego viene el método de estudio de casos. Bueno, a diferencia del método anterior, este es eminentemente cualitativo. Le importa mucho lo cualitativo. Claro, no podemos decir que soslaya o elude lo cuantitativo. Ojo con eso, por favor. Ojo con eso. Pero le da mucha importancia a lo cualitativo. ¿Sí? Veamos. Se maneja un gran número de variables e indicadores. Bueno, generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis. Una descripción precisa de la realidad limitada sobre una variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus características particulares. O sea, cuando nosotros en la investigación nos preocupamos mucho más por lo particular que por lo general, nos estamos ya metiendo en el método de estudio de casos. Ojo, en este caso se parte del supuesto de que un caso particular es representativo para muchos otros. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hemos dicho que prevalece lo cualitativo. Pero el último criterio, ojo, lo voy a leer de nuevo. En este caso se parte del supuesto de que un caso particular es representativo para muchos otros. Lo que decía, no elude lo cuantitativo, fíjense. No elude lo cuantitativo. Vamos a poner un ejemplo. Y ustedes piensen también, ¿no? Si hay otro ejemplo. Por ejemplo, el nivel de escolaridad. ¿Qué es el nivel de la escuela? ¿Cuál es el nivel de escolaridad de una formación social, de una sociedad? Es aquel nivel escolar que prevalece, o el más alto que hay y que comparte la población. Les voy a poner el caso de El Salvador. El nivel de escolaridad en El Salvador es de 6º grado, 6 grados. 6 grados. Bajo. ¿Sí? Bajo. Estamos mal en escolaridad. Porque, por ejemplo, y no quiero hacer cálculos, por favor. Ojo con esto, no quiero hacer cálculos. Resulta que, por ejemplo, en Europa, en los países europeos occidentales, el nivel de escolaridad es el bachillerato. O sea, el que menos ha estudiado ha llegado hasta el bachillerato. Esa es Europa.
En cambio, aquí en El Salvador, el nivel de escolaridad, el más alto es 6 grados. 6 grados. Entonces, esto me dice algo sobre la población, que tenemos un nivel de escolaridad bajísimo. Solo después, lo que nos siguen después a nosotros es Haití. Es Haití. Imagínense. Entonces vemos pues que es un nivel de escolaridad bajo. Ahora bien, ¿a dónde se encuentra entonces el nivel más bajo de escolaridad dentro de la sociedad salvadoreña? Entonces los entendidos en el problema dicen, bueno, entonces vayámonos o dividamos la realidad educativa o escolar en dos polos o en dos dimensiones. ¿Cuáles? El campo y la ciudad. Entonces, resulta que las sociedades capitalistas como la salvadoreña siempre vamos a encontrar una contradicción entre lo que es el campo y la ciudad. Vidas contradictorias. Están unidas, pero viven en situaciones contradictorias. Miren, esto es complicado. Y entonces decimos, vamos a ir a investigar cuál es el nivel de escolaridad a nivel particular en el campo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen los pedagogos? Bueno, que en el campo el nivel de escolaridad es de 2 grados. 2 grados, 2 o 3 grados, lo más. Es de 3 grados. Entonces, en cambio, a nivel urbano, el nivel de escolaridad es de 7 u 8 grados. Entonces, ahí estamos nosotros haciendo una comparación a partir de casos. El caso urbano y el caso rural. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, aún en el caso urbano, es bajo. Es bajo, 7, 8 grados. Y no digamos a nivel rural. Entonces, vean que el método de estudio de caso tiene esa capacidad, es valioso en ese sentido porque uno puede hacer, ¿sí?, a partir de características particulares, hacer generalidades. Entonces, ese es un ejemplo clásico que podríamos nosotros enfatizar con este método de estudio. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Me gustaría que lo hicieran. Si se entiende cómo es este método de casos, porque en salud hay bastantes problemas. Hay muchos problemas que podríamos nosotros aplicar este método de casos. ¿Qué problema ustedes que podríamos encontrar en la salud que podríamos estudiarlo con este método o investigarlo con este método de estudio de casos? No sé, pónganse a pensar. Me imagino que hay. Yo ya tengo como dos problemas. Pero quiero que ustedes me digan. Con todo esto que hemos estado hablando, podemos hacer una comparación de un mismo problema. Pero a partir ¿de qué? A partir de características particulares, porque no es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad. Ojo, no es lo mismo. ¿Sí? Porque, bueno, yo hasta les he manifestado, mira, bueno, y en el campo, porque la gente gana menos, el salario es menor, y en el urbano es mayor. Es por de acuerdo a las necesidades y la capacidad de servicios y bienes que se consumen. Entonces, pero yo quisiera que antes de pasar al próximo método, que ustedes me dijeran un ejemplo
No sé. Yarisa Turcios, ¿tienes alguna idea tú? Tengo una idea, pero no sé si entraría. O sea, No, pero bueno, nosotros, dígala. nosotros estamos haciendo como que una investigación. Entonces Ajá. nosotros escogimos el tema de ansiedad postparto, no sé si así se dice. ¿La qué? Entonces, lo del postparto. Ah, Entonces, estuvimos investigando y esta se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Entonces, no sé si entraría el ejemplo de que en un hospital esta ansiedad se ve mayormente en mujeres que en hombres y por qué características se da esto. Entonces, no sé si entraría. Yarixa, ¿Sí? de nuevo te pregunto, tú te oí decir posparto, una Sí. situación posparto, ¿qué? ¿Cómo se llama el La- fenómeno? ¿Cómo se llama el fenómeno? Creo que es la ansiedad postparto. No, no me acuerdo. Ansiedad, Ajá, ansiedad posparto. sí. Así se Entonces, llama el ajá, problema, así se llama el problema. la depresión postparto, perdón. Perfecto. Bueno, Ajá, tú ya dijiste el problema, ya dijiste el fenómeno. Y ujú, como son fenómenos humanos, ¿sí? Son fenómenos humanos, y a diferencia de otros seres vivos, los humanos, como decía la profesora Matilde, ¿va? En clase, en su clase de sociología clínica, ¿se acuerdan? sí, Que el sujeto se mueve, piensa, ¿sí? Siente. Entonces, con solo esas tres características nos metemos en una situación bien complicada. Entonces, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que ustedes pueden buscar características particulares de cómo esa ansiedad postparto se manifiesta tanto en hombres como en mujeres, porque no es lo mismo. no, no es lo mismo. No es lo mismo. Discúlpeme, compañera, yo que, bueno, trabajo con ustedes, ¿va? Pero ustedes están más de lleno en el campo, ¿verdad? Y entonces ustedes saben, pues, bueno, si no, no hubiera una medicina para la mujer, ¿verdad? Si no, no hubiera una medicina para los hombres también. Exacto. Imagínense. Entonces me parece muy, muy ilustrativo tu ejemplo, Yaritza, y si lo estás haciendo, te deseo lo mejor, y me parece que es en psicología que lo están haciendo. No, en psicología, Eva. Metodología. Metodología de investigación. Bueno, igual, yo no sé si en metodología están viendo esto. Sí. Así que, así las cosas con el método de estudio de caso. Miren, fíjense que como comenzamos a la 1:30, supuestamente a las 2:10 terminaría la primera sesión. Yo les pregunto, ¿tienen ustedes clase después de las 2:40? Pregunto. No sé. Parte no, No. Yo, yo tra- 4. O sea, que ¿por qué les pregunto esto? Porque ya se va a terminar el primer periodo, que es a las 2:10. Entonces yo les pido a ustedes el permiso de que continuemos con la clase, ¿verdad? Cerramos a las 2:10 y volvemos a las 2:30 para poder terminar la clase de este día. ¿Podemos? Respóndame rápido. De mi parte, bien. No hay yo problema. no tengo problemas. Va, Está entonces, bien. vamos a terminar ahorita a las 2:10 y nos vemos a las 2:30. ¿De acuerdo? Bueno, le Bueno, gracias. Gracias por ser considerado. Y nos vemos a las 2:30.